Oh, así es como se ve el cielo de los esquites, amigos. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Quédense hasta el final del video porque hay una sorpresa muy especial que involucra dos palabras, esquites y gratis. Ahí se los dejo hasta el final del video. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Tempranito van a decir que esto que vamos a comer en este video es más de noche, pero hay una advertencia muy importante. Esta esquina en la zona de Linda Vista es súper popular, así que mejor que nos dé el sol, que comamos, que disfrutamos, que ustedes vean, así que vengan los esquites. Como un buen puesto de esquites podemos encontrar los tradicionales, un elote bien preparado, pero también unas cuantas jiribillas dignas de la Ciudad de México, sopas instantáneas con esquites, bañados en papas, bañados en frituras, pero hay dos cosas que vamos a probar en este video que no se imaginen, así que de una vez que agarren el vaso grande y que nos sirvan hasta el tope. Como les había dicho, esto es un monstruo y no quisimos esperarnos hasta que nos diera la noche porque traemos antojo, así que se venga el más grande, el que más pide la gente y con sus toques rojos. Este es el clásico esquite con tuétano, pero también lleva suadero. Tenemos carbohidrato, que en este caso es el maíz peladito, pero también tenemos mucha proteína, carne, grasa, un poquito de la grasa del, o mejor dicho, bastante la grasa del tuétano, todo recubierto y por si no hiciera falta, su clásica cama, su sábana, mejor dicho, de la mayonesa, queso y esto que ahorita vamos a hablar más a detalle porque en este lugar es bien conocido que estas salsas son las estrellas. Ahora sí, hay que revolverle y primera mordida. Oh, tenía un rato que no me comí unos esquites y me están sabiendo a gloria. Definitivamente este aporte de la carne, que yo sé que a lo mejor ya se encuentra en muchos otros lugares, pero este lugar que tiene sus 16 años de ponerse en esta esquina, como les había dicho, tienen lo suyo y por algo tienen tanta gente. No por nada venimos temprano porque sabemos que después de las 7:30 de la noche, esto está así, miren, atiborrado, así que hay que empezar. Y yo sé que les había dicho que esto lo iba a revolver, pero los copetean tanto, están tan bien servidos, que pues si lo empiezo a revolver va a hacerse un revoltijo y se va a hacer todo un ensudiadero aquí, no sé si existe esa palabra, pero hay que rascarle con calma porque traemos hambre, pero también tenemos tiempo. Qué genio o genio la primera persona que dijo, vamos a ponerle suadero a unos esquites. ¿Y saben por qué? No solo por esa combinación de la carne con el maíz, que en sí ya es ganadora, pero porque se le puede poner limón a las dos cosas y va a potencializar el sabor a una manera que no se imaginan, y eso es lo que pasa con estos esquites. Destaquemos que no le hemos revuelto porque, como les dije, todo se va a caer, pero esto, ahora sí ya, no importa, ¿saben qué? A eso venimos, a ensuciarnos, a ensuciar un poquito, porque si no, no saben igual. Uy, definitivamente tienen que revolverle, pero bueno, se va a enfriar, así que con su permiso. Sí, definitivamente por algo me estaban diciendo, ya, éndale por favor a la salsa, que es lo bueno. Nosotros le pusimos esta, que es la intermedia, que, espérenme, déjenme preguntar. ¿Esta era chile morita? Sí, es morita, perdón. Chile morita, ¿no? Está en el nivel intermedio, la más picante, chile de árbol y la última de chile pasilla, pero creo que para empezar a degustar bien y que no empieces a alarmarte, empezar a echar tarde en la boca, esta es la buena, la que tienen que revolverle con sus esquites con suadero. Aparte, esos colores que empieza a tomar el caldillo y pues todo en general, la mayonesa, la mantequilla que también le ponen y no les había dicho, hacen un balance muy chido y que cae perfecto a cualquier hora del día. Esto es lo que buscamos en la cuchara perfecta de estos esquites sanjuditas. Un poco de la salsa, el cacahuate, pepita, suadero, maíz, mayonesa, queso manchego. Aquí está, como te lo prometí, papá. Están pesados, no se los voy a negar. Bomba calórica, claro que sí, pero nosotros aguantamos vara y traemos antojo de maíz. Así que última mordida y vámonos por otro de medio. Queremos una cumbia chingona. Los segundos esquites de la noche o de la tarde, mejor dicho, con pastor. Y esta salsa, este aceite que se ve hasta arriba, es la salsa especial con chile de árbol. Me dijeron que tenga cuidado, pero pues yo aguanto bien el picante, así que hay que entrarle de una vez, porque aquí lo que nos falta es miedo y nos sobra el hambre.
Uy, espérame. A ver, dificultades técnicas. Como aquí esto tiene mucho aceite, voy a hacerle un poquito de mordidas así normal, sin revolverle, para probar la salsa, porque si no voy a hacer todo un batidillo. ¡Vámonos! ¡Ah, caramba! Sabor totalmente distinto en cuanto a la salsa. Todavía no hemos llegado al meollo del asunto, que son los esquites con la carne. Pero la salsa tiene un sabor muy diferente. Bueno, no sé si muy diferente, pero sí es diferente. Más potente, más fragante. Pega más. Digamos que... Bueno, no me quiero adelantar porque todavía no me ha picado, pero a lo mejor es de esas que pican mientras más vas avanzando y mientras vas comiendo. Pero creo que la cantidad de semillas que se puede ver acá es de temer. Así que hay que ver la forma de revolverle, porque si no esto puede acabar mal. Estos esquites, que son los segundos más populares, me están contando y estoy viendo, definitivamente son un punto de aparte de los de tuétano con suadero. En primera, porque el sabor es mucho más ligero en cuanto a sabor grasoso, por así decirlo. Evidentemente el tuétano agrega muchísimo sabor, que eso no es excusa porque también le pueden poner tuétano a este, pero decidimos pedirlo de esta manera porque queríamos sentir más la esencia de la carne de este preparado. Y esto, aunque suene un poco extraño, esto que se ve por acá es piña. Yo sé que a lo mejor algunos van a decir cómo le ponen piña a los esquites, pero estamos acá en la Ciudad de México, donde todo se permite, todo se mezcla, hay mucha innovación y no por nada la gente que está detrás de mí viene a formarse, y estos son los que más se piden junto con los primeros, así que hay que rascarla, hay que meterle, que se mezcle la carne, que se mezcle la piña, la salsa, el queso, la mantequilla, la mayonesa. Y ahora sí, papá, ¿venías con hambre? Pues se te va a quitar con esto. ¿Saben qué pasa con esos esquites? Que justo el sabor de la piña junto con el limón, porque también tiene limón, crean como este balance. Gustazo, amigo. Hasta luego, mi hermano, provechito. Me gusta cómo la comen. Gracias. Ellos también se pidieron estos, me queda claro, miren, ahí van. Aquí se genera un balance entre este toque ácido que a nosotros en la Ciudad de México nos encanta, pero que también he leído y he investigado que es lo que genera más salivación dentro de la boca. Y no es coincidencia, de hecho por eso estoy como empezando a pensar mis ideas, porque más estoy sintiendo la piña y más estoy sintiendo el limón y empiezo a salivar más y más. Pero creo que junto con el marinado que tiene la carne va de la mano, y también la salsa que, miren, me dijeron que picaba, pero yo siento que no pica nada. La segunda me picó más y creo que me gustó más. Aquí no hay excusa, agarren y pónganle un poquito más de salsa si es lo que quieren ustedes. Qué bueno que en un mismo lugar podamos conseguir esta polaridad, pero tan alejada. Unos saben muy distinto, los otros saben igual de bien, pero qué chulada. De esto se trata comer en la Ciudad de México, en la esquina que podría decir es la más ajetreada de toda la zona, y no por nada son tan famosos estos. No importa cuál se pidan, de hecho estas son solo dos opciones que nosotros les estamos mostrando. Igual y si tenemos un poquito de antojo, para no decir que tenemos hambre todavía, les podemos mostrar algo más allá de los esquites como tal, pero yo sí diría que si vienen tienen que probar alguno de estos dos, aunque el de suadero con tuétano se está llevando aquí mi corazón. Y por último, pero no menos importante, miren, yo soy más fanático de los esquites, como que siento que es más satisfactorio estarlos comiendo de la cuchara y todo, pero me pedí también un elote cacahuatzintle. No lo puedo levantar muy bien, y no por el peso, sino porque se me va a girar, está tan pesado que todo se va a hacer un batidillo. Pero vean, grano grande, mayonesa, queso, yo escogí Doritos de los rojos, un poco de las salsas, un poco de queso, y vámonos, ahora sí una mordida gigante. Cacahuatzintle de temporada, gordito. ¿Cómo es suave? No sé si es bueno o es malo que sea de temporada, porque en la parte buena a mí me encantaría poder comer este elote todos los días, pero creo que también tiene su magia que sea una vez al año por ciertas semanas, por unos cuantos meses, y si a eso le agregan las salsas y un poquito de la botana de su preferencia espolvoreada, creo que combina perfecto. Yo, si me preguntan, lo prefiero así solito, hasta con un poquito de sal y limón nada más, y amarra. Pero de que es popular, así que vamos a seguirle comiendo. ¿Tenemos hambre? Sí. ¿Tenemos llenadera? Para nada. Con mi elote cacahuatzintle, haciéndole honor a la temporada, que por cierto, córrele porque si no se van a acabar, ya estamos en las últimas semanas. Les voy a decir los precios. Si se vienen por los primeros esquites, los que tienen suadero con tuétano,
son combinados 85, si se piden los segundos 65, de hecho es un muy buen promedio, no importa si se piden los del día o alguno otro de ese estilo, 65, y este elote cacao tinte, recuérdame el precio, Héctor, en 50, ahí lo tienen, aquí lo vieron y así sabe. Tienen muchas opciones, no hay excusa para no venir a probar estos esquites y estos elotes llamados los esquites San Juditas, que están ubicados en Colector 13, esquina con Lima, a unos cuantos pasos del Metro Lindavista, calcularé unos 4 minutos, al lado de Parque Lindavista. Y si tienes más recomendaciones, póngalas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales. Y un momento, esto no había pasado nunca y creo que es muy importante que lo mencionemos ahorita. Si ustedes vienen a comer aquí, se compran sus esquites y mencionan y muestran en la caja que están suscritos a mi canal, aquí el buen Héctor, el encargado del local, les va a regalar un vaso chico de esquites tradicionales durante 2 días después de que salga el video. Es decir, si este video sale el viernes, tienen hasta el domingo para correr por sus esquites. Ahora sí, con esa información, córrele porque esos esquites valen la pena. Ahora sí, no se olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video, escribir, ya se me está olvidando todo. Nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Qué apapacha! Ah, y por cierto, tienen otra sucursal dentro del parque. Déjenme ver. Aquí tengo mi acordeón. Dentro del pabellón Río de los Remedios. Ahora sí, ya toda la información. Ahí se ven. ¿Unos qué? ¿Lo recomiendas? Claro que sí. Ahí está la gente.